Apocalipsis, en Apocalipsis, ya le digo. No, el de Timoteo. Es 3, es 2:15. Apocalipsis. Yo le digo Apocalipsis. Capítulo 16, versículo 15. Miren cómo se relaciona. Dice: he aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vea su vergüenza. Oremos. Señor, tuyo es el tiempo, Padre. Tuyo es el momento, Señor. Gracias por estas personas, Padre Santo. Gracias por este grupo de hermanos que trajiste a tu casa. Señor, si aquellos que supieron de este mensaje y no pudieron venir, te suplico que este mensaje un día llegue a sus vidas, que sea pronto. Y si hay algo que cambiar, Señor, y hay decisiones que tomar, como lo hablábamos ayer, lo hagamos, Señor, para honra y gloria tuya y para beneficio nuestro. Señor, controla el corazón y la mente de mis hermanos, y que vean lo que tú tienes preparado para ellos, y que te den la honra y la gloria a ti, Señor, porque tú los has librado de todas esas cosas. Amén y amén. Pueden sentarse. Vamos a ir al primer video, los 4 jinetes. Quiero que le pongan mucha atención a esto. Jinete estamos, actualidad y análisis. Diferentes eventos que están dando lugar en la actualidad nos hacen pensar un poco si realmente las escrituras bíblicas son tan veraces que dan las pautas a seguir el ya inicio de un gran juicio a la humanidad. Veamos los interesantes acontecimientos que están escritos en la Biblia. La Biblia para unos es solo un libro más, para los que la estudian es una guía de sobrevivencia para los tiempos finales, y para los que creen es una llave a la salvación de estos días, por la fe en el Mesías que ha prometido liberarlos. El lugar que prefieras elegir marcará tu destino en los acontecimientos venideros. Analicemos desde una perspectiva no religiosa los acontecimientos actuales y pensemos qué relación tiene con la actualidad. El primer jinete del caballo blanco representa el anticristo. Apocalipsis 6. 1, 2, vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo, y para vencer. Muchos cristianos por lo general asumen que este caballero es Jesucristo, porque Cristo también viene en un caballo blanco. Pero Cristo viene con una espada, no con un arco. Apocalipsis 19, 11, 15. Aquí solo se habla del anticristo, el cual se hará pasar por Dios, engañando a muchos. Tesalonicenses 2, 8, 10, y entonces será revelado ese Hijo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuya venida es conforme a la actividad de Satanás, con todo poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. El falso Mesías que esperan muchas religiones, lenguas y naciones, vendrá y seducirá al mundo, con elocuencia y sabiduría, será un líder que el mundo recibirá en medio de gran caos, y él les dará la seguridad y la paz, que tanto han buscado, el Mesías que aún Israel espera hasta la actualidad, al cual se le está preparando el camino de su venida. Parte de este camino que está siendo preparado es el ecumenismo, la unión de todas las religiones y el nuevo orden mundial, que pretende unificar el mundo en un solo gobierno, una sola moneda y una sola religión, pues solo así se logrará su primer y más grande prodigio, que será una paz y seguridad por un poco tiempo. Este anticristo seducirá al mundo y sellará a todos sus seguidores con su marca hasta la gran batalla final de Armagedón, donde todas las naciones del mundo lucharán contra el verdadero Mesías. ¿Cuándo será? Ya su camino está preparado. ¿Cuándo vendrá? Cuando sean quitados los escogidos. ¿Quién será? Un líder político con control mundial. Segundo jinete. El segundo jinete bermejo rojo representa la guerra. Apocalipsis 6, 3, 4. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente, que decía: ven y mira.
Y salió otro caballo, bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. ¿Qué dijo Cristo acerca de esto en la profecía de los olivos? Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque todas estas cosas tienen de acontecer, pero el fin no es. Mateo 24, 6. Habrá todo tipo de guerras antes del arrebatamiento y en la gran tribulación, pero antes de la segunda venida de Cristo será 100 veces peor que nunca. Este es el mismo periodo que el profeta Daniel llama el tiempo del fin. Será la peor crisis en la tierra. Ya está empezando a desarrollarse ante nuestros ojos. Mira todos los países que tienen bombas nucleares y están listos para luchar. Una vez que empiece una guerra nuclear, nadie en la tierra la podrá detener. La inestabilidad de los gobiernos del mundo no es una simple casualidad, el fallo de las políticas, la desconfianza en los gobernantes, es un hilo que se está moviendo hacia el nuevo orden mundial. Solo falta un detonante. La humanidad nunca ha vivido tiempos tan difíciles como estos, y el poder de guerra nunca ha sido tan letal como este. El tercer jinete. El tercer jinete negro representa la crisis económica, muerte, penuria, desnutrición y hambruna. Apocalipsis 6, 5, 6. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente, que decía: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes, que decía: 2 libras de trigo por un denario, y 6 libras de cebada por un denario, pero no daréis el aceite ni el vino. En la actualidad, la escasez de alimentos es un problema mundial. Por los graves cambios climáticos, las cosechas están arruinadas, la demanda de alimentos es enorme y la sobrepoblación del mundo es incontrolable. La falta de agua potable y de semilla para estos climas hostiles será un inicio de calamidades. El tiempo de las grandes hambrunas y muertes por hambre desatará las pestes y las grandes plagas, pues la escasez será muy grande. Todo será racionado y limitado, controlado por un solo poder. El cuarto jinete. El cuarto jinete amarillo representa las enfermedades y muertes. Apocalipsis 6, 7, 8. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente, que decía: ven y mira. Miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre muerte, y el Hades le seguía. Y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad, y con las fieras de la tierra. El jinete sobre el caballo amarillo tiene un solo propósito: muerte. Según el contexto bíblico, los medios que utiliza para cumplir su propósito son guerra, hambre, pestilencias, virus, bacterias, epidemias, enfermedades contagiosas, y fieras de la tierra, animales domésticos y salvajes. Las epidemias que existen hoy en día no se podrán comparar con lo que viene para los habitantes de la tierra. El cuarto jinete trae consigo las consecuencias de los anteriores, avecinando una gran calamidad, como nunca hubo en la historia del mundo, un juicio a las naciones del mundo, que culminará en la gran batalla. En la escritura bíblica existe una esperanza, que es creer en el Mesías de la Biblia, Jesucristo, pues Él le prometió a los que le siguen, que los librará de estos juicios. Creerlo será la única forma de ser libres, rechazarlo será la causa de ser testigos de estos difíciles días. Surge una pregunta: ¿pero esto ya está pasando? Lo que hoy vivimos no se compara con lo que vendrá, todo iniciará hasta que sea revelado el anticristo. Análisis y actualidad. Comparte este artículo. Aporta tu opinión con respeto. Bueno, ya terminó el primero. Quiero que vayamos a Génesis. Y quiero que vayamos, porque es importante, y parte de las cosas que nosotros no vemos es porque no leemos la Biblia. Génesis 1. ¿Cuántos días hizo Dios? ¿Perdón? ¿En cuántos días hizo Dios la tierra? En 6 días. ¿Sí? 6 días. Veamos. La primera. Y dijo Dios: sea la luz, en el 3, 1 de 3, sea la luz. ¿Y fue qué? La luz. La segunda, y llamó Dios la luz día,
noche. Luego dijo Dios, el segundo día, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. 2 días. Tercer día, ¿qué hizo Dios? Leámoslo ahí. ¿Qué dijo? Júntense las aguas. Júntense las aguas. Ordenó las aguas. Cuarto día, las estrellas, ¿verdad? ¿Por qué les estoy diciendo esto? Y me está diciendo, hermana, pero el día que tiene que ver con la resurrección. Así como Dios en 6 días formó la tierra, en 6 días, el séptimo es el milenio, descansó. En 6 días, que son 6.000 años, Dios destruirá la tierra. ¿Estamos? ¿Lo sabíamos? No, ¿verdad? Hermano, es bien difícil cuando los cristianos no buscamos la revelación de Dios. No buscamos más allá de la letra. Y por eso nos perdemos. Y por eso estos jinetes, el único que podría abrir los sellos, se llamaba Abraham. ¿Cómo se llamaba? Abraham. Hermano, ¿era Abraham? ¿Quién? Era Cristo. ¿Ven? Los agarré. Era Cristo, hermano. Cristo, porque solo Él es digno. No estaba Abraham, no estaba Jacob, no estaba David, el único era Cristo. Y a través de Cristo, usted y yo podremos resucitar gloriosos. No hay otro medio. No hay otra fórmula. Nosotros creemos en los líderes religiosos, políticos, pero el que cree en Dios será salvo de esa ira que viene. Y le voy a explicar por qué. ¿A quiénes sus padres les decían se va a acabar el fin del mundo? ¿A quiénes? Levánteme la mano. Levánteme. A usted, hermano, su mamá le decía, ¿por qué? Que ella sabía. Le habían hablado de Cristo a su mamá. Ella iba a la iglesia católica. ¿Por qué que la gente antes sabía que iba a haber un fin del mundo? Si el evangelismo no estaba así como hoy está, hermano. ¿Por qué? Porque esto comienza desde la caída del hombre. Porque este juicio se iba a dar desde la caída del hombre, hermanos. Y Dios, en su misericordia, viendo que el hombre iba a ir a una destrucción, manda al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, al único Dios. Él es el único medio para que nosotros podamos recibir el segundo video, que es la Nueva Jerusalén. Es este. El primero, ese. Quiero que pongan atención, hermano. Pónganle mucha atención. Apocalipsis capítulo 21. Después vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían dejado de existir, lo mismo que el mar. Vi además la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que bajaba del cielo procedente de Dios, preparada como una novia, hermosamente vestida para su prometido. Oí una potente voz que provenía del trono y decía: aquí entre los seres humanos está la morada de Dios. Él acampará en medio de ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Él les enjugará toda lágrima de los ojos. Ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas
han dejado de existir. El que estaba sentado en el trono dijo: Yo hago nuevas todas las cosas. Añadió: Escribe, porque estas palabras son verdaderas y dignas de confianza. Bien me dijo: Ya todo está hecho. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Al que tenga sed, le daré a beber gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que salga vencedor heredará todo esto, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, los asesinos, los que cometen inmoralidades sexuales, los que practican artes mágicas, los idólatras y todos los mentirosos recibirán como herencia el lago de fuego y azufre. Esta es la segunda muerte. Se acercó uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas con las últimas 7 plagas. Me habló así: Ven, que te voy a presentar a la novia, la esposa del Cordero. Me llevó en el espíritu a una montaña grande y elevada, y me mostró la ciudad santa, Jerusalén, que bajaba del cielo procedente de Dios. Resplandecía con la gloria de Dios, y su brillo era como el de una piedra preciosa, semejante a una piedra de jaspe transparente. Tenía una muralla grande y alta, y 12 puertas custodiadas por 12 ángeles, en las que estaban escritos los nombres de las 12 tribus de Israel. 3 puertas daban al este, 3 al norte, 3 al sur y 3 al oeste. La muralla de la ciudad tenía 12 cimientos, en los que estaban los nombres de los 12 apóstoles del Cordero. El ángel que hablaba conmigo llevaba una caña de oro para medir la ciudad, sus puertas y su muralla. La ciudad era cuadrada, medía lo mismo de largo que de ancho. El ángel midió la ciudad con la caña, y tenía 2200 kilómetros. Su longitud, su anchura y su altura eran iguales. Midió también la muralla y tenía 65 metros, según las medidas humanas que el ángel empleaba. La muralla estaba hecha de jaspe, y la ciudad era de oro puro, semejante a cristal pulido. Los cimientos de la muralla de la ciudad estaban decorados con toda clase de piedras preciosas. El primero con jaspe, el segundo con zafiro, el tercero con ágata, el cuarto con esmeralda, el quinto con ónice, el sexto con cornalina, el séptimo con crisólito, el octavo con berilo, el noveno con topacio, el 10º con crisoprasa, el 11º con jacinto y el 12º con amatista. Las 12 puertas eran 12 perlas, y cada puerta estaba hecha de una sola perla. La calle principal de la ciudad era de oro puro, como cristal transparente. No vi ningún templo en la ciudad, porque el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero son su templo. La ciudad no necesita ni sol ni luna que la alumbre, porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es su lumbrera. Las naciones caminarán a la luz de la ciudad, y los reyes de la tierra le entregarán sus espléndidas riquezas. Sus puertas estarán abiertas todo el día, pues ahí no habrá noche. Y llevarán a ella todas las riquezas y el honor de las naciones. Nunca entrará en ella nada impuro, ni los idólatras, ni los farsantes, sino solo aquellos que tienen su nombre escrito en el libro de la vida, el libro del Cordero. Amén. Le damos un aplauso al Señor. Quiero que se me pone la imagen primera del jinete primero. Esa es una película cristiana también, Un cuarto de guerra. Algún día la vamos a poner. Me ponen la primera imagen, y esto es lo que yo quiero que me interese, que usted se interese en mi persona.
la Nueva Jerusalén, Satanás va a venir a que usted no llegue ahí. ¿Me está escuchando? Ese es el regalo que Dios nos tiene a los que creemos en Él. Pero Satanás va a querer que usted y yo no creamos en eso. Y por ende, no vamos a resucitar con cuerpo glorificado, sino con nuestro mismo cuerpo. Porque las personas que van a ir al infierno resucitarán con sus mismos cuerpos, no glorificados. Sabrán todo. Estarán delante de Dios y van a querer destruir a Dios. Pero usted y yo tenemos el enorme privilegio de ser transformados. Y ya no hay más llanto, ni tristeza, ni dolor, ni muerte, porque estaremos eternamente con nuestro Dios. Quiero la primera imagen. El primer jinete. Jinete, los 4 jinetes. El primero, el jinete. Este. El primero me interesa saber. Ese es el primero. Pero adelante un poco se puede. Ahí déjeme. Esa imagen, póngame pausa. Gracias. En el 19 del Apocalipsis, allí habla de el verdadero jinete blanco, que es Dios. ¿Estamos? 19. Váyase al 19. Mire la diferencia entre este jinete y este, que es el engañador. Veamos. 19. Mire la diferencia. 11. ¿Alguien me lo puede leer, por favor? Hermana Dalila, usted tiene voz muy linda. Gracias. Entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia justa y pelea. Amén. Ese es Cristo. Este es el anticristo, el engañador. Si usted se fija, él trae una corona y trae un arco, pero no trae flecha. Porque el engaño será a través de la armonía y de lo que parece bueno. ¿Sabe por qué, hermano? Porque el engaño fue hecho así cuando a Eva le dijo: mira ese fruto, mira qué rico está. Se lo estoy parafraseando. Y ella vio que era bueno para comer. Ahora en día, hermanos, los cristianos no estamos diferenciando en lo que es de Dios y el engaño. Satanás no quiere que tú creas que a través de una oración, ni que llegues a resucitar con cuerpos glorificados. Ese es su meta para ti y para mí. La resurrección viene, hermano. Viene. Y alabo al Señor por ello. Y lo glorifico. Porque lo que yo he pasado aquí, alegrías, tristeza, uy, allá, hermano, será hermoso. Entonces, Él, desde hace tiempo, se está obrando en la tierra. Quiero el video último. Quiero que le pongan mucha atención, hermano. Y al final voy a hablar de las dos. Es el engaño de los últimos tiempos. No, otro. El engaño de los últimos. Quiero que le pongan mucha, pero mucha atención. Mucha atención. Tenemos
el cristianismo podría estar tan reducido que muchos se perderán el cielo? Mi invitado va a exponer algo que es perverso en el cristianismo. Hola, soy Rob, aquí con John Bevere. Ahora, muchas personas suponen que un bebé inocente, nace con discernimiento, conociendo la diferencia entre el bien y el mal, lo bueno y lo malo. ¿Qué dices, John? Bueno, el mensaje que traigo y quiero darle a las personas hoy, bueno o Dios, son sinónimos porque hoy parecen serlo. Cuando dices bueno, las personas suponen que es Dios, pero la Biblia nos dice en Hebreos capítulo 5 que la única forma de reconocer entre el bien y el mal es con discernimiento. Si ves al rey Salomón antes de comenzar su reinado, él clamó a Dios: dame un corazón que discierna entre el bien y el mal. Si el bien es tan obvio, muy directo, ¿por qué tenemos que discernirlo para entenderlo? ¿Y sabes qué es lo más importante para mí? Es la revelación que están a punto de oír, que tal vez es una de las más importantes que obtendrás entre ahora y el tiempo en que vayas a casa o Jesús regrese. Esa revelación vino de forma sobrenatural a John Bevere. Y tienes un libro bestseller, 1,5 millones de copias, La trampa de Satanás, y todos conocen a John Bevere. Y este libro, pero necesitó una revelación sobrenatural de Dios para que lo entendiera. ¿Qué pasó? Bueno, esto comenzó hace años. A finales de los 90 iba a Suecia y recuerdo que aterricé y mi anfitrión me recogió y dijo: John, no sabes esto, pero una mujer muy famosa que era conocida en todo el mundo murió anoche en un accidente automovilístico trágico. Estaba impresionado, sin palabras. Ella era hermosa, tenía una gran personalidad, la amaban sus fans y estaba usando su belleza y su influencia para ayudar a las víctimas de minas terrestres. Ayudaba a las víctimas que eran pobres y necesitadas y a víctimas de la injusticia social. Y recuerdo que vi las noticias sobre personas que estaban llorando en sus rejas, llorando en la nación. Y sentí dolor por 2 o 3 horas y pensé: hablaré ante 6,000 personas y tengo que prepararme para el servicio, y apagué el televisor. Y sentí que mi dolor era un error. Así que fui al final de mi cama en Suecia y me arrodillé a los pies de la cama y dije: Dios, siento que me equivoco, que está mal. Y escuché claramente, y este es el aspecto sobrenatural de esto. Dios dijo: lee Apocalipsis 18. Escuché eso tan claro y comencé a leer el Apocalipsis 18 y llegué a los versos 7 y 8, donde dice: en la medida en que se glorificó a sí misma y vivió lujosamente, en esa misma medida dale tormento y sufrimiento. Pues fuerte es el Señor Dios quien la juzga. Y sentí un cubetazo de agua helada porque soy fan de esa mujer. Y dije: Dios, ¿cómo puedes usar esas escrituras para hablarme sobre esa mujer? Y dije: Dios, todo lo que ha hecho está ayudando a las víctimas de minas, a los pobres. Y el Señor dijo: ella presumió su adulterio con todo el mundo. Ella abiertamente se rebeló contra la casa a la que eligió someterse. Y dije: pero Dios, todo el bien que ella hizo. Y escuché tan claro, y eso ha cambiado mi vida, sí. El Espíritu Santo habló y dijo: hijo, no fue la parte mala del árbol del conocimiento del bien y el mal lo que atrajo a Eva, fue el lado bueno. Y cuando escuché eso, fui a mi Biblia, a Génesis 3, y vi estas palabras: cuando la mujer vio que el árbol era bueno, que era agradable, que era deseable para hacerla sabia. Y dejé caer mi Biblia en la cama y dije: vaya, vaya. Y el Espíritu Santo me dijo: hay un bueno que es muy rebelde para mí. Y justo entonces vi todo, hasta el hecho de que el hombre de pecado, el hombre de rebelión, va a engañar a las naciones. Su bondad va a ser aterradora, pero será una perfecta rebelión para Dios. Como producto de eso, de lo que comencé a darme cuenta, es que la mejor manera en la que el enemigo puede engañar a las personas, porque Jesús, los apóstoles, todos hablaron sobre el engaño en lo último de los últimos días. Jesús dijo: si es posible, incluso los elegidos serán engañados. Y comencé a darme cuenta que la persona engañada cree que está del lado de la verdad, cuando en realidad no lo está. ¿Cómo el enemigo va a engañar incluso a los elegidos? Es con lo bueno. Lo que estás diciendo es que el enemigo va a envolver el engaño que obviamente reconocerías
con un empaque de bueno. ¿No es lo que dices que le pasó a Eva en el Edén? La Biblia no dice que Satanás puede transformarse en un ángel de luz, dice que sí se transforma en un ángel de luz y también sus mensajeros. No solo Satanás se transforma en ángel de luz, sus mensajeros y el mensaje de los mensajeros. Hay un mensaje afuera. Si es bueno, es Dios. No es así, Sid. A veces hay una distinción entre bueno y Dios. ¿Tuviste una revelación de que en los últimos días ese engaño ocurriría, el discernimiento entre el bien y el mal? Malaquías lo predice. El libro de Malaquías dice que en los días finales, los días justo antes de la venida del Señor, no vas a poder discernir la diferencia entre el justo y el malo hasta que el fuego que refina venga. Es decir, hay un periodo de tiempo. El trigo y la cizaña del que Jesús habla. El trigo y la cizaña, exactamente. Y que tendrás a los justos y a los malos juntos y que pensarán que todos sirven a Dios. Se va a volver engañoso y se volverá más engañoso al acercarnos al regreso del Mesías. Hablando de trucos en el debate de la gracia y la santidad, John tiene respuestas interesantes. Ahora volvemos. Sid Roth aquí con John Bevere. El Espíritu Santo te habló sobre recalibrar el mensaje. ¿Qué significa eso? Bueno, si tienes un instrumento, estás midiendo algo y esa medición no está calibrada correctamente, la medida que crees que resulta no es la real. Estaba leyendo la Biblia esta mañana y la Biblia dice en Hebreos capítulo 2, atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, para que no nos apartemos. Cuando era niño iba de pesca, porque crecí cerca de un lago. Si no me anclaba, estaba pescando y 30 minutos luego miraba y no reconocía la orilla. ¿Qué pasó? Me alejé. Alejarse no pasa conscientemente, pasa inconscientemente. Si no ponemos mucha atención a lo que el Nuevo Testamento dice, lo que pasa es que nos alejamos y ahora asumimos lo que es bueno, que no es bueno en realidad a los ojos de Dios. Ahora es bueno a los nuestros y comenzamos a aceptar las verdades, que creemos que Dios está ahí, que Dios instituyó y en realidad no es así. Tengo que decirte, cuando te escuché hablar de un área importante de recalibración, y esto podría sorprenderte, la diferencia entre Salvador y Señor. Explica eso. Bueno, en la Iglesia de América deseamos básicamente hacer que las personas oren la oración del pecador, que básicamente es recibir a Jesús. Queremos casi atraer a las personas. ¿Le darías una oportunidad a Jesús? ¿Le darías tu vida a Jesús el Salvador? ¿Repetirías esta oración conmigo? Y la palabra Salvador aparece 36 veces en la Biblia. La palabra Señor aparece más de 7.800 veces en la Biblia. ¿Dónde crees que Dios pone el énfasis? La Biblia nunca dice, debes confesar a Jesús como Salvador. La Biblia dice, debes confesar a Jesús como Señor. Jesús habla de esto. ¿Por qué me llaman Señor y no hacen lo que digo? El Señor significa en suprema autoridad. Cuando lo confesamos como Señor, decimos, me pongo bajo tu autoridad suprema. ¿Sabes? Estaba en un cuarto lleno de líderes, 250 pastores, y les dije, ¿cuántos pueden ver al joven rico pavoneándose con Jesús? Se puso su Armani y su Rolex, tenía esa actitud. ¿Qué tengo que hacer para ser salvado? Todos levantaron las manos y dije, podemos ver lo que dicen las Escrituras. Marcos capítulo 10 dice, llegaron corriendo a Jesús y se arrodillaron. Yo literalmente corrí en la plataforma, era una plataforma muy grande. Me puse de rodillas y tomé al chico que me ayudaba y dije, ¿qué hago para ser salvado? Y dije, dirían que este chico tiene deseo de ser salvado. Y todos dijeron que sí. Y dije, pero el deseo no es suficiente. Porque Jesús miró la vida del hombre y vio que era algo más importante para él que Dios. Y eso era su dinero. Otras personas pueden ser su novia, su novio, pueden ser los deportes. Pero Jesús estaba más preocupado porque ese chico terminara bien que comenzara bien. Y dije, Jesús lo miró y dijo, oye, hay una cosa. Va a estar en el camino, vas a decir, oye, eres mi Señor, pero esto te llamará. En otras palabras, el dinero te llevará a una dirección diferente. Mi señorío te va a llevar a un lado, tu dinero te va a llevar a otro. Necesitas tomar la decisión ahora, ¿qué vas a elegir? Y Jesús dijo, vende lo que tienes, porque ahora la única forma de romper esto de tu vida es soltarlo.
Y el chico cuando escuchó eso se fue triste y agobiado. Y Jesús no corrió atrás de él y dijo, espera, Proverbios 19:17 dice, a Jehová presta el que da al pobre y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Es una promesa. Y si Jesús hubiera corrido a él y dicho eso, lo habría convencido. Pero Jesús nunca usó las bendiciones, las ventajas, los beneficios del Evangelio para atraer a las personas a que lo siguieran. Solo dijo, sígueme, no por lo que puedo hacer por ti, sino por quien yo soy. Tengo que preguntarte esto, porque se hizo una encuesta. Y la pregunta fue, ¿qué significa gracia? Pero el resultado de la encuesta fue muy importante para que las personas entiendan. Explica eso. Fue una encuesta desgarradora. Más de 5,000 cristianos fueron encuestados. Eran cristianos que creen en la Biblia. La encuesta era, da 3 o más definiciones de una palabra para describir la gracia de Dios. La respuesta abrumadora fue salvación. La segunda fue gratuita. Y la tercera fue perdón de pecados. Creo que la cuarta fue amor de Dios. Me alegra que los cristianos entiendan eso. Que somos salvados por gracia. Esas son Solos cosas por buenas. gracia. Y cosas verdaderas. Somos salvados por gracia, solo por gracia. No puedes ganártela ni merecerla y perdona los pecados. Sin embargo, esta es la tragedia de la encuesta. Solo el 2%, la cifra real fue 1.9% de los que fueron encuestados dijeron, la gracia es el poder de Dios, pero es exactamente como Dios representa su gracia, porque Dios le dijo al apóstol Pablo en 2 de Corintios 12:9, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad o la incapacidad humana. Si ves a Pedro, él dice, gracia os sea multiplicada, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. La gracia es el poder de Dios, que me da habilidad de hacer lo que no podría hacer con mi capacidad. No podría vivir una vida santa antes de ser cristiano y solía leer la Biblia y sentía una tremenda convicción porque era un buen pecador y aún así no tenía el poder de cambiar. Pero cuando la gracia de Dios vino a mi vida, no solo fui perdonado, no solo fui salvado, pero la misma gracia me dio poder de ser transformado. No para ser un hombre que ve pornografía y siente lujuria por otras mujeres, sino para ser un hombre que podía sentarse ahí y ser libre de eso y ver a una mujer por el hecho de que ella era la niña de su padre, no por el hecho de que era un pedazo de carne. Así que la gracia cambió lo que yo no podía. Cuando volvamos, quiero descubrir lo que la verdadera santidad bíblica es. No se vayan. Ahora saben, mi cabeza sigue girando por lo de la encuesta que se llevó a cabo por cristianos y el 98% de los cristianos en este país no entienden la gracia que nos da el poder capacitador de superar el pecado. Me voló la cabeza, John. Pero eso es lo importante, no solo es cuestión de conocimiento. La Biblia lo deja tan claro, sí, que no puedes tener nada de Dios a menos que lo creas. Jesús murió por los pecados de todo el mundo. Juan 3:16 dice, tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para todo el que cree. Porque una persona, tienes a dos personas, ambas fueron perdonadas. Una se irá al cielo y la otra no, aunque sus pecados ya fueron pagados. ¿Por qué? Porque esa persona no creyó. No puedes creer lo que no conoces. El 98% de los cristianos no saben que la gracia de Dios es poder. Significa que ese porcentaje intenta vivir en santidad, santos en su propia capacidad, por eso están frustrados. Si intento vivir en santidad, en mi capacidad, una de dos cosas pasará. Seré un legalista hipócrita, un libertino cuya doctrina dice que la gracia cubre los pecados que amo y me vuelvo un hombre parado sobre el terreno frágil. Pero cuando nos damos cuenta que Hebreos dice que necesitamos gracia, es una cita de Hebreos que tengamos gracia para que sirvamos a Dios de forma aceptable, gracia que me da poder. Así que creo en ese poder, me pongo al Señor Jesucristo y me quito lo viejo y creo en ese poder. Y eso produce la transformación. Y sí, Pablo nos dice que justo antes de que Jesús vuelva, tiempos peligrosos vendrán. Piénsalo, sus tiempos eran peligrosos, lo golpearon con varas, fue azotado, fue apedreado, ¿verdad? Pero vea mis días y lo llama peligrosos. ¿Qué hará que mis días sean peligrosos? Él nos dice, los hombres aún se amarán a sí mismos, aún serán desagradecidos, aún serán impíos, aún van a ser desobedientes a sus padres, aún van a tener falta de perdón, pero tendrán una forma de santidad, pero van a negar su poder, van a tener una forma de cristianismo, pero van a negar la gracia de Dios que les da la habilidad de cambiar de impíos a santos, de desagradecidos a agradecidos, de falta de perdón a perdonar. ¿Y por qué? Intentan hacerlo en sus fuerzas. Lo que pasa ahora
es que los líderes están tan frustrados porque las personas están heridas. Las personas están heridas, es lo que oigo de los líderes pastores. Me ven y dicen, pero John, las personas están heridas. Y yo digo que si no les damos una respuesta, y no les decimos a las personas que la gracia les dará poder para vivir en santidad, vamos a darles un mensaje que los anime positivamente, mientras que el cáncer del pecado siga comiéndose su vida. Y no quiero ser un doctor, predicador, que les dice a las personas que todo está bien cuando no lo está. Quiero ser alguien que puede venir aquí y darles lo que necesitan para que puedan creer y sean liberados del cáncer del pecado que se los está acabando. Porque Dios quiere no solo que seamos posicionalmente libres del pecado, quiere que vivamos